este fin de semana, el domingo, se realizó la marcha del 2 de octubre y el comité del 68 hizo un llamado, una demanda a sacar al ejército de las calles, a no continuar con este proceso, y pues si nos pudiera dar un posicionamiento respecto a esta petición que hace el comité del 68. Pues ya se conoce nuestra postura, pensamos que es muy importante que nos ayude el ejército, que nos ayude la marina para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. En el 68 la responsabilidad de la represión fue del presidente. Él mismo asumió la responsabilidad de manera pública. Ahora, el presidente, que es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ha dicho y sostiene de que no se va a usar al ejército para reprimir al pueblo. Y no ha habido tortura como antes, ni masacres, ni desaparecidos. El Estado no viola derechos humanos. Pero eso les cuesta aceptarlo. ¿Al comité? Entonces, nosotros consideramos que los errores que ha cometido el ejército se han originado por órdenes de autoridades civiles. Me refiero al 68. Ya les he platicado esa anécdota, pero no está de más recordarla, de cuando pasa el 68, pasa el 69, que es el supuesto accidente del avión en que viajaba Carlos Madrazo, y va el general secretario Marcelino García Barragán a hablar con el general Cárdenas en el 69, y llega entonces el ingeniero Cárdenas y le pregunta al papá a qué vino el secretario de la Defensa. Pues vino a confesarme cosas y lloró. Acuérdense que Villa también lloraba. O sea, agentes fuertes que tienen pues, sentimientos. Eso de que los hombres no lloran, pues no es cierto del todo, o no se puede decir que en todos los casos.
y que ahí le dijo al general secretario de la Defensa, al general Cárdenas, de que en el 68 el operativo, la represión, había estado a cargo del Estado Mayor Presidencial. Y que la culpa se la llevó completa el Ejército. Y no solo eso, le dijo también que el Estado Mayor Presidencial había tenido que ver en lo de el supuesto accidente donde perdió la vida Carlos Madrazo y otros, porque un tenista, ¿no? Y muchos más. Entonces, hay que ver quién da la orden para que declaren la guerra al narcotráfico. Calderón. Yo recuerdo que cuando mi desafuero, y hay constancia de lo que voy a decirles, el secretario de la Defensa en ese entonces les mandó a decir a Fox y al secretario de Gobernación de entonces, Santiago Krill, que el ejército no iba a salir a las calles, solo si se lo solicitaban por escrito. Y después, cuando ya las cosas estaban más calientes, les mandó a decir que ni por escrito. Acaba de fallecer, por cierto, que era secretario de la Defensa en ese entonces. Entonces, no es así tan maniqueo de buenos y malos. No es que el ejército es sinónimo de represión. No, eso depende de quién gobierna, quién es el comandante supremo. El ejército mexicano, lo voy a seguir diciendo, no es un ejército como otros ejércitos de otros países. No pertenece a la oligarquía. Sus mandos vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de militares. No hay oligarcas en los altos mandos del ejército, es pueblo uniformado. Y nos ayudan mucho. Y es un ejército profesional, leal, subordinado a las instituciones constitucionales y a las leyes que rigen. Entonces,
no tenemos por qué no apoyarnos en el Ejército, en la Marina, para garantizar la paz, la tranquilidad. Por eso también, si no se aprueba la reforma en el Senado, voy a insistir, la reforma para que se amplíe el plazo y que sigan ayudando el Ejército y la Marina, que no concluya su misión en materia de seguridad pública en marzo del 24, sino que tenga más tiempo, hasta el 28, y que se informe como quieren, porque no hay nada que ocultar, pero que sí necesitamos, pues nada más numéricamente, cuantitativamente, son 300,000 elementos. A ver, 300,000 a sus cuarteles. Ya, pues hacen fiesta los de la delincuencia. Y no solo los de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco. Porque pues vuelve lo mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Que había contubernio. El poder de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional y con el apoyo de la Defensa y de Marina. Imagínense, retiramos a los marinos de los puertos. Ya salen todos los marinos del puerto de Manzanillo. ¿Quiénes regresan al puerto de Manzanillo? Los que permitían la entrada al fentanilo y el contrabando y todo. Por eso voy a insistir. Nada más termina el periodo de sesiones, como lo establece la ley, inicia el nuevo periodo, va a la iniciativa de nuevo. Y al mismo tiempo vamos a hacer una consulta a los ciudadanos, porque los senadores no están escuchando, no están consultando al pueblo, como muchos de ellos ni siquiera fueron electos de manera directa, son plurinominales de lista. ¿Qué vínculos tienen con la gente? Todavía el que fue electo pues tuvo que ir a hacer campaña y tuvo que haber dicho de que iba a representar al pueblo y que iba a estar pendiente de las peticiones del pueblo y que iba a garantizar que hubiese justicia, seguridad, pero el pluri va a la lista y hasta se va de vacaciones. Ya nada más regresa cuando va a tomar posesión, porque eso no tiene que hacer campaña, nada.
y si va en los primeros lugares porque tiene influencia o es importante, pues ya. Entonces vamos a preguntarle a la gente qué opinan. Y si la gente dice, no queremos que el ejército siga en las calles, que se vaya a los cuarteles, el ejército, lo que diga el pueblo, pero no limitarnos a lo que diga del conservadurismo, un grupo del Partido Conservador. Bueno, vamos con Blanca.